Una vez que hemos determinado el tipo de muestra que vamos a enviar, sea para una prueba directa o indirecta, y que conocemos los atributos de la prueba que hemos elegido realizar, tendríamos que plantearnos o pensar en los momentos óptimos para la recolección de las muestras. En general, en toda enfermedad infecciosa se habla de 3 periodos. Uno de incubación, que es el tiempo que transcurre entre la entrada del microorganismo en el hospedador y la aparición de los síntomas o signos clínicos. Esta fase es extremadamente difícil que las pruebas de laboratorio nos permitan diagnosticar esa enfermedad, porque tanto la detección de antígenos como la detección de anticuerpos va a ser rara. En el caso de la detección de antígenos o del agente, al inicio los niveles de bacteriemia, por ejemplo, si fuera una bacteria, van a ser muy bajos para poder detectarla. Y todavía no le dimos tiempo al sistema inmune para que desarrolle una respuesta humoral. En la segunda etapa, en la de los signos clínicos, algunos autores la dividen en 2 subetapas, una de comienzo y luego la fase aguda. Para los métodos directos, esta etapa va a ser la de elección. ¿Por qué? Porque el microorganismo está en su fase de diseminación. Por lo tanto, si lo intentamos aislar, detectar antígenos de este microorganismo o sus ácidos nucleicos, generalmente vamos a obtener resultados positivos. Mientras que para la detección de anticuerpos, en la subetapa del comienzo podríamos ocasionalmente, dependiendo de la sensibilidad de la prueba que utilicemos, obtener resultados positivos. Mientras que ya en la fase aguda podría ser más probable que los resultados sean positivos con algún método que nos permita detectar anticuerpos. En la tercera etapa de recuperación y convalescencia, en general los microorganismos, luego de una fase de diseminación, bajan su carga, sea bacteriana o viral. Por lo cual, en esta etapa es raro o muy raro, en el caso de la convalescencia, que podamos detectar antígenos, ácidos nucleicos o incluso menos intentar un aislamiento. Ahora bien, los anticuerpos, una vez que se formaron, van a persistir durante algún tiempo. En este caso ya hablaríamos de niveles de inmunoglobulina G para la recuperación y convalescencia, que ya van a ser detectables. Por lo tanto, en esta etapa, generalmente los resultados que vamos a obtener para las pruebas que detecten anticuerpos van a ser positivos. Como en la clínica diaria, no siempre es posible saber con exactitud el tiempo de inicio de los síntomas, porque eso va a depender de cuándo el propietario notó que su perrito o su gatito comenzaron con los signos y el tiempo en el que decidió después llevarlo a una consulta veterinaria. En general, vamos a tener que valernos de utilizar 2 métodos, uno directo, como por ejemplo detección de antígenos, y uno indirecto, que detecta anticuerpos, o repetir la toma de muestra en el periodo del cuadro clínico y de convalescencia, para evaluar lo que ya mencionamos anteriormente como seroconversión. Una vez que ya tuvimos en cuenta el momento óptimo para la extracción de la muestra, deberíamos recordar que la muestra de elección para el diagnóstico serológico es el suero, porque, como recordamos de las diapositivas anteriores, la serología en general se refiere a aquellas técnicas que buscan anticuerpos en el suero del paciente. Para la obtención del suero, en todos los animales deberían estar, como lo mismo que mencionamos para las pruebas bioquímicas, en ayuna para evitar que el suero posteriormente se vea lipémico y libre de hemólisis, porque tanto la lipemia como la hemólisis pueden interferir en la realización de pruebas como un ELISA para brucelosis o una prueba de MAT para leptospirosis, en la que en esta última se observa al microscopio de campo oscuro y la presencia de lipemia interfiere en la lectura, por lo tanto no se pueden ver las aglutinaciones. Ahora bien, tendrían que tener en mente que en algunos casos la muestra a enviar no sería el suero. Particularmente, un ejemplo es
Si nos llegara a la consulta un canino de 3 meses de edad por una gastroenteritis hemorrágica de posible origen viral y los propietarios quisieran confirmar si se trata de parvovirus, en este caso el ELISA comercial que se podría realizar no utiliza suero como muestra, sino que busca antígenos y se realiza a partir de las heces. Por eso, siempre tengan presente, si se trata de una prueba directa, deberían buscar a ver cuál es la vía de eliminación de ese microorganismo y enviar esa muestra. Y si se trata de una prueba indirecta, en general va a ser suero, libre de hemólisis y lipemia. Bueno, y finalmente tendríamos que tener en mente algunas consideraciones en la interpretación de los resultados de las pruebas inmunológicas. Por ejemplo, tratándose de las pruebas indirectas, es decir, aquellas que detectan anticuerpos, siempre que obtengamos un resultado positivo o reactivo, y en este punto hago alguna aclaración, a veces se prefiere informar a la prueba como reactiva, porque en realidad lo único que se detecta en el laboratorio es que hubo una reacción entre el antígeno y el anticuerpo. Mientras que si hablamos de positivo, podría interpretarse como que el animal es positivo para esa enfermedad. Al igual que lo que ocurre con negativo o no reactivo. Como mencionamos, teniendo presente el tiempo en el que se obtuvo la muestra y se realizó la prueba, la misma puede ser no reactiva, pero no quiere decir que el animal sea negativo para esa condición. Entonces, cada vez que obtengamos un resultado reactivo, se puede tratar, en el mejor de los casos, de la presencia de anticuerpos específicos para ese antígeno, estando el animal en ese momento con una infección activa. Por lo tanto, hablaríamos, en este caso, de un verdadero positivo. Ahora bien, también puede tratarse de la presencia de anticuerpos específicos para el antígeno, para el cual el animal ha estado previamente expuesto a este agente infeccioso, pero que en este momento está libre del microorganismo. Por eso hay que tener presente la realización de muestras pareadas, porque la seroconversión siempre indica que es una infección activa y reciente. También en el caso de cuando realicemos la muestra en cachorros, podría tratarse de la presencia de anticuerpos maternales que han recibido por vía del calostro, de una reacción inespecífica, si es que la prueba no tiene una elevada especificidad analítica, o de anticuerpos vacunales, si el animal ha sido recientemente vacunado contra el microorganismo que nosotros queremos detectar. Todos estos son factores que deberíamos tener en cuenta ante la obtención de un resultado positivo reactivo. Mientras que cuando obtenemos un resultado negativo o no reactivo, podría tratarse de la ausencia de anticuerpos porque el animal nunca estuvo expuesto a ese microorganismo. Pero también podría ser un falso negativo, es decir, que podría tratarse de que en el periodo en que se realizó la toma de muestra todavía no estaba la respuesta humoral desarrollada y por lo tanto no la pudimos detectar. O también podría tratarse que el título de anticuerpos está por debajo de los niveles de detección de la prueba. Por ejemplo, cuando inicialmente uso una prueba muy específica que en general no tienen la sensibilidad de las pruebas de tamiz o de screening. Por eso es conveniente siempre repetirla en 15 a 21 días. Para el caso de las pruebas directas, es decir, aquellas que detectan antígenos, también tendríamos que tener algunas consideraciones. En la imagen pueden ver un ejemplo de una prueba directa que es SpeedViro, es una inmunocromatografía que detecta antígeno circulante de hembras adultas de Virofilaria similipris. Entonces, supongamos que realizamos esta prueba en un animal y obtenemos un resultado positivo o reactivo. Deberíamos interpretarlo como que realmente hay presencia de antígenos específicos, estando el animal con una infección activa, es decir, el verdadero positivo. Pero también puede pasar que
sea por una reacción cruzada con un microorganismo que está presente en el animal y con el que el agente que estamos buscando o que sospechamos que produce la signología clínica comparten estructuras antigénicas en común. Entonces se da una reacción cruzada. Eso es lo que se conoce como falsos positivos. Y finalmente, aunque más raro que ocurra, es por persistencia del antígeno luego de la eliminación. Por ejemplo, salgamos del ejemplo de una enfermedad parasitaria y pensemos en algo bacteriano. Tratamos al animal con antibióticos y si bien las bacterias ya no están viables, persisten los antígenos o se mantiene la estructura antigénica, que tal vez por medio de la prueba yo lo pueda detectar. Por el otro lado, cuando el resultado que obtenemos es negativo o no reactivo, como se puede ver ahí en la imagen, que fue el caso de este paciente, que se ve solo la banda del control y no hay ninguna banda que indique positividad. Puede ser por ausencia de antígenos específicos, porque el animal no estuvo expuesto, es decir, no hubo infección. Y ese sería el caso del verdadero negativo. Ahí que tendríamos que hacer y fijarnos de pensar en otros diferenciales que compartan signología con la enfermedad que estábamos buscando. Pero ojo, porque también puede ser, como dice ahí, en la fase temprana de la infección. Es decir, que todavía la carga bacteriana, viral o parasitaria del agente que estamos buscando por medio de esta prueba es baja y está por debajo del límite de detección de la prueba que estamos usando. ¿Se acuerdan lo que vimos como sensibilidad analítica? Y también puede ser porque hay poca cantidad de antígeno, que puede ser por fase temprana, pero a su vez también cuando están en la fase convaleciente, que el sistema inmune está logrando de alguna manera controlar la infección, baja la cantidad de antígenos o porque se van a órganos protegidos del sistema inmune, también puede ser. Y si nosotros sacamos una muestra de sangre, va a haber poca cantidad de antígeno. O también por una conservación inadecuada de la muestra. Por ejemplo, para que lo entiendan mejor, si yo quiero detectar antígenos de leptospira en improntas de hígado y riñón de bovinos que fallecieron con sospecha de la enfermedad, puedo utilizar una inmunofluorescencia directa. Ahora, si la necropsia se realizó pasado mucho tiempo y el proceso de autólisis estaba muy avanzado y putrefacción en esos órganos, tal vez la estructura antigénica no se conserve. Y cuando yo vaya a hacer la inmunofluorescencia directa, no pueda detectar la presencia de ese antígeno. Y en este caso hablamos de falsos negativos. Otra de las consideraciones, y a modo ya de resumen, que tendríamos que tener cuando interpretemos las pruebas serológicas es que la detección de anticuerpos no siempre demuestra la existencia de enfermedad actual. Por ejemplo, en un paciente que estuvo internado por un cuadro de decaimiento, fiebre, anorexia, en el cual se diagnosticó, supongamos que leptospirosis, y fue tratado con fluidoterapia y antibióticos adecuados durante el tiempo adecuado, si en la recuperación hiciéramos un análisis de anticuerpos, probablemente las pruebas nos den positivas. Pero esto no indica que el animal esté actualmente con una infección activa, ni mucho menos que esté eliminando leptospiras por orina. ¿Por qué? Porque si se hizo en forma adecuada el tratamiento y se logró sacar del estado de eliminador o portador renal, la persistencia de los anticuerpos la vamos a poder observar con las pruebas inmunológicas, pero no quiere decir que el animal esté eliminando bacterias. Esto también es cierto cuando estudiamos a una población o extraemos muestras de una población de caninos. Si hubo un agente infeccioso presente, la infección puede darse en un alto grado de animales, pero la enfermedad no se dará en la misma proporción. Es decir, solo algunos de aquellos que fueron infectados van a enfermar. Pero cuando nosotros apliquemos una prueba en búsqueda de anticuerpos, vamos a detectar tanto en los que enfermaron como en los que superaron la infección y quedaron los anticuerpos. Es decir,
como conclusión que una prueba positiva a la detección de anticuerpos no siempre indica que el animal está enfermo. Otra de las consideraciones es que solo la presencia de la inmunoglobulina M indica una infección activa. Lamentablemente en veterinaria hay pocas pruebas que logran discriminar entre lo que es inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. En general la mayoría detectan ambas o la inmunoglobulina G, que es más específica. Si bien es más tardía, es mucho más específica. Por lo tanto, la seroconversión es el único método que nos indicaría una infección reciente o activa. ¿Por qué? En un evento crónico, como ustedes pueden ver, ya los niveles de anticuerpos al final de esta curva ya no van a variar. En cambio, en un evento agudo vamos a poder detectar si extraemos una muestra en el periodo agudo y a los 15 a 21 días extraemos otra en lo que llamamos periodo convaleciente, vamos a poder ver el movimiento de ese título de anticuerpos. Y eso siempre indica una infección reciente o activa. Por lo tanto, confirma la enfermedad. Ahora, ¿qué pasaría si lamentablemente el animal muere antes de que se pueda extraer la segunda muestra? No podríamos confirmar un caso mediante serología. Por esta razón, para algunas enfermedades se han establecido puntos de corte que permiten poder confirmar un caso. Es decir, por ejemplo, si yo realizo una prueba cuantitativa que parte de una dilución del suero en 1 en 100 y obtengo un resultado positivo con un título de 1 en 3200, de acuerdo al punto de corte que se haya elegido para esa enfermedad, podría ya con una sola muestra confirmar una infección reciente o activa, siempre que tengamos en cuenta que el animal no haya recibido una vacunación reciente. Bueno, y nuevamente para que recuerden que si los análisis de anticuerpos son negativos en un animal con enfermedad aguda, no se puede descartar la enfermedad. Es decir, que debemos repetir la extracción de sangre y la realización de la prueba en 2 a 3 semanas posteriores a la primera. ¿Por qué? Porque los niveles de anticuerpos van a tardar en aparecer, entre 4 a 7 días van a aparecer. Ahora, eso no quiere decir que nosotros podamos, con la prueba que vamos a utilizar, detectar ese nivel de anticuerpos. Por eso se repite. Y también recuerden que no todos los animales presentan la misma magnitud en la respuesta humoral. Es decir, que va a depender del estado inmune de ese paciente. Por eso también es cierto que el nivel de anticuerpos no se relaciona con la enfermedad clínica. Es decir, si yo obtengo un título para una enfermedad infecciosa de 1 en 200 y la prueba partía de 1 en 100, eso no quiere decir que sea más leve. Como también no va a querer decir que si yo obtengo un título de 3200 no va a indicar la gravedad. Solamente nos está mostrando la magnitud que pudo desarrollar de respuesta inmune ese animal. Bueno, y finalmente ya para terminar, me gustaría que tengan en cuenta siempre que realicen el diagnóstico de una enfermedad infecciosa estos factores. Es decir, el tipo de enfermedad y signos clínicos relativos al microorganismo. Que a esto le sumemos antecedentes epidemiológicos de esa enfermedad. Por ejemplo, sería raro, digo no imposible porque es biología, pensar que un animal que vive en un departamento, en un 8º piso, que no tiene contacto con el exterior, más que salir a UPA con sus propietarios, tenga alguna enfermedad que se transmita por otros perros, que provenga de una crianza de una familia, digamos, no de un criadero. Habría que pensar en algo ya más propio de otros sistemas, no en algo infeccioso. Sumado a eso, los signos clínicos relativos al microorganismo que estamos buscando. Después, una vez que pensamos en el tipo de la enfermedad y los signos clínicos, que tengamos en cuenta la gravedad para el paciente, que es una de las prioridades que tenemos como médicos veterinarios,
Y la segunda, que se relaciona con la salud pública, es si esta enfermedad tiene carácter zoonótico o no. Por ejemplo, si yo estuviera entre diagnosticar, porque los propietarios no pueden costear ambas pruebas serológicas, entre leishmaniasis y ehrlichiosis, elegiría la primera debido al carácter zoonótico de la misma. También es importante que a la hora de interpretar los resultados tengamos en cuenta la prevalencia de la enfermedad en esa región. Por ejemplo, si nos llegara a la consulta una paciente canina de 3 años con un cuadro de insuficiencia renal y a su vez tuvo problemas dermatológicos, no es lo mismo lo que voy a pensar si esta paciente reside en la provincia de Misiones que si vive acá en La Plata. Tampoco voy a descartar una enfermedad sin antes haber preguntado si hay antecedentes de viaje a zona endémica de esa enfermedad. En este caso en particular, en esa paciente, descartaría en primera instancia, si la perrita vive en Misiones, leishmaniosis con ese cuadro, dada la prevalencia y la zona endémica de donde proviene mi paciente. Ahora, si vive acá en La Plata y no hay antecedentes de viaje a zonas endémicas, no es lo primero que descartaría. Con respecto a esto de la prevalencia también, si mañana yo realizo un test en mi perro y obtengo un resultado positivo a Borrelia, no es lo mismo la interpretación que yo voy a hacer, obviamente tampoco sin antecedentes de viaje, de este paciente que vive acá en La Plata, que si yo estoy analizando o interpretando esta misma positividad a Borrelia en Estados Unidos, porque la prevalencia es distinta. Una vez que tuvimos en cuenta esos primeros 3 factores, deberíamos basarnos en los datos serológicos de exposición, teniendo en cuenta los momentos que ya charlamos, y el tipo de prueba aplicada, es decir, qué sensibilidad y especificidad tenía, y si las mismas están informadas sobre la base de un estudio realizado en comparación con la prueba que se considera de oro para el diagnóstico de esa enfermedad. También debería excluir otras causas del síndrome clínico que tal vez son más comunes en un perro de esa edad, de esa raza y que vive en esas condiciones, y pensar en demostrar a este microorganismo por algún método directo. Por ejemplo, hoy en día en algunos lugares ya se realiza la prueba de PCR. O bueno, si estamos hablando de grandes, una vez que nosotros obtenemos órganos de la necropsia, podemos buscarlo con tinciones o por inmunofluorescencia directa. Así es la manera en la que deberíamos pararnos e interpretar y analizar cada situación en la que necesitemos diagnosticar alguna enfermedad infecciosa. Y terminando con la parte 1, les dejamos la bibliografía, que ustedes el material obligatorio y complementario lo tienen en la Moodle, y otros 2 libros en los que se desarrolla bien la parte de pruebas inmunológicas y, bueno, específicamente las serológicas. Recuerden que por cualquier duda que tengan tenemos el foro en la Moodle, el Gmail y los encuentros sincrónicos de cada día del lago. Seguimos con las otras partes entonces.